Hoy 17 de mayo, estamos muy cerquita ya de la fecha del evento. El sábado y domingo de la semana próxima, estamos a 8 días de ese primer y único gran festival a realizarse acá en Latinoamérica de cervezas extremas. La verdad que con muchas ganas de compartirlos con todo el mundo. En plena recepción de las cervezas, la verdad es que estamos muy contentos de traer a Argentina estas 30 y pico de cervecerías del exterior que vienen de 16 países y se juntan con otras argentinas para poder terminar con un line-up de cervecerías y cervezas que está en el top 5 del mundo. Y ahora solo resta que la gente disfrute el evento con responsabilidad. La verdad es que queremos que todo el mundo la pase bien. Queremos que todo el mundo tenga esa posibilidad de encontrar cervecerías que en Argentina nunca estuvieron. Encontrarse en un mismo lugar con cervecerías de Estados Unidos, Escocia, Dinamarca, Rusia, Australia, España, es único. Trabajar en un proyecto así realmente lo que te despierta es la pasión. Cada vez profundizás más la pasión por lo que estás haciendo, el amor que uno siente por este proyecto de cerveza que tenemos en Juguetes Perdidos. Estamos ofreciendo algo distinto, no es un festival de reviente, no, es otro tipo de festival, es para ir a degustar, disfrutar, es una experiencia sensorial distinta. Son cervezas muy alcohólicas, son cervezas muy fuertes, hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Y nada, la idea es transmitir esa educación y abrir cabezas, ¿no? El objetivo en definitiva de esto es inspirarnos, inspirar a otros, que muchos cerveceros de Argentina tengan la posibilidad de probar en un solo lugar 270 cervezas increíbles, todas distintas, todas con muchísima creatividad, muchísima innovación. Está todo dado para que el festival sea una verdadera fiesta y bueno, solamente falta hacerlo, que es lo más difícil. Ya estamos cerca del Festival de Cervezas Extremas Juguetes Perdidos. Un festival único en Latinoamérica que te trae 268 cervezas de 62 cervecerías que llegan de 16 países. Muchas cervecerías icónicas vienen por primera vez a nuestro país. Solo Barrel Age, Sour Beers y Hop Bombs. Todas van a ser cervezas extremas. Te esperamos para que seas parte de este evento histórico para el craft. El 25 y 26 de mayo en el Estadio Ciudad de Caseros. El momento del armado, el día que el club nos abre las puertas para que podamos empezar a llevar. Y cuando entro al club me veo ya toda la estructura de la carpa, el piso técnico y prácticamente la carpa armada. Y fue un impacto, me acuerdo de decir, pero era grande en realidad la carpa, no era una carpita como nosotros hablábamos. Y entrar en el gimnasio cubierto y ver que estaban ya subiendo todas las columnas de iluminación, la pantalla gigante, y ahí te das cuenta realmente la envergadura que tiene un evento de este tipo. No éramos solamente nosotros tres empujando, sino que había un equipo impresionante de gente, ¿no? Viernes a la noche estuvimos hasta las 3 de la mañana acomodando cervezas en los bins para poder abrir el sábado con todo preparado. Pensábamos que no abríamos hasta las 3 de la tarde. Media hora antes no habían llegado todavía, la gente iba a conectar todas las canillas y yo estaba desesperado. Después me enteré de mis socios que estaban comiendo picada y dando la charla de bienvenida a todos los... ¿Esto lo puedo decir? No lo puedo decir. Y yo estaba como loco, desesperado, saltando por todos lados, diciendo, muchachos, no abrimos hasta las 3 de la tarde porque no hay cerveza. Una ansiedad increíble. En el momento que se acercaba la apertura de las puertas, había mucha ansiedad, mucho nerviosismo, sobre todo por parte nuestra. Sabíamos que afuera había un montón de gente esperando para entrar. Empezamos a sentir a
a la banda La Chilinga que empezaba a tocar y sabíamos que en ese momento empezaba la fiesta. 10 minutos antes de la apertura al público, con Pisa, con Ian, nos relajamos y dijimos, bueno, mirá, algo que parecía imposible sucedió. Tenemos 216 canillas, 278 birras, están todas, están ahí, está el librito, la gente las puede elegir. Hay cerveceros detrás de cada una de esas canillas y hay gente esperando para tomar cerveza. Independientemente de lo que pase después, lo hicimos. Y realmente lo que se sintió fue muchísima emoción. Muchísima emoción y muchísimo orgullo. Cuando empezó a entrar la gente, fue como una liberación de toda esa tensión que traíamos y nada, saber que ya estaba ahí, ya era el momento y había que disfrutar. A medida que la gente entró, vi que la gente se deslumbraba, ¿no? Miraba todo, no podían creer lo que estaban viendo. Es que la gente estaba sorprendida, la gente no esperaba algo así. No podían creer la cantidad de cervezas, la calidad con la que todo estaba armado, cómo estaban pensados hasta los mínimos detalles. El tipo de servicio, los paneles, las barras, las pantallas, el sistema. Que era algo que se repetía entre los invitados internacionales, entre los periodistas, incluso entre la gente de acá nos decían, bueno, es un festival que tiene un nivel world class, decían, ¿no? Es un festival que podría estar hoy en Estados Unidos, podría estar en Dinamarca, podría estar en Japón o podría estar... Ver el disfrute de la gente, no había caras largas, la gente la pasó bien, estaba contenta. Era un público muy conocedor, muy ávido de probar, es como que ya venían con el librito marcado, decir, no, esta, vengo a probar. Una foto, Sí, claro, papá. Me trajiste Disney, boludo. Disney en casero, mamá. Disney en casero. Gracias, loco. Venía la gente y te abrazaba y te decía, gracias por traer estas birras acá, es increíble poder estar tomando esta birra acá, es increíble poder hablar con estos tipos. El sábado fue un día de bastante tensión porque bueno, no sabíamos cómo iba a funcionar nada, cómo iba a funcionar el sistema, si iba a haber mucha cola, si la gente se iba a emborrachar, si iba a haber mucha aglomeración de gente, si la gente iba a entender el sistema. Estuvo bueno esto de hacer el VIP con menos gente, había un promedio, digamos, de 2 personas por canilla. No había cola, era para los cerveceros al principio para arrancar a tirar la birra, o sea, no tenían una fila de gente todo el tiempo esperando, ayudó mucho eso. Bueno, este es el Festival de Cervezas Extremas. Estamos en el día 1, son las 5 de la tarde, más que feliz por lo logrado y vamos a tomar unas birras. Everyone that I saw and talked to just had a massive smile on their face, was enjoying the time, enjoying the moment.
enjoying their friends. It was wonderful to see that many breweries, that much beer, that many people, 3,000 people come to a festival. That's pretty incredible for the first year. El festival fue increíble, es uno de los eventos más maravillosos que yo he vivido como productor, porque puedes compartir con personas de todas partes del mundo y también todas estas personas que están interesados en tu producto, quieren probar las cosas extremas que por lo general es más difícil ponerlo al público, pero esta vez era así como que bien recibido, fue genial, fue increíble. Miré muchas personas tomando su primero pinta de Stout, en un Imperial Stout, una cerveza muy distinta y ¿qué es esto? Entonces eso no hay precio, es increíble. People have been so welcoming, a lot of enthusiasm, a lot of excitement about our hazy IPAs, our sours, big Imperial Stouts. Foi uma experiência incrível, nós trouxemos 4 Imperial Stouts e uma Sour Barrel Aged. Tivemos ótimo feedback, todo mundo que provou gostou muito das cervejas. It was fantastic to meet people that traveled from not just Argentina around, but from all over South America. Beer fans that came to the festival to drink beers from all over South America. I met people from Brazil, people from Panama, people from Costa Rica, people from Uruguay, Paraguay, Chile. The experience was top notch. I think everyone who went there had an awesome time, plenty of beer to drink, really fun vibes. People got tattoos, they got haircuts. Really fun party. I mean, it really was just a great, great experience. I think everyone had fun, and hopefully we can come back again next year because it was awesome. Y a las 6 del sábado le entregamos el reconocimiento a Pete Slosberg como embajador de la cerveza latinoamericana en el mundo. Invitamos a un cervecero de cada uno de los países de Latinoamérica que estaban representados en el festival y entre todos le dimos a Pete ese reconocimiento. This is not only a great festival in the world, but this is totally unique in South America. The first time, and all I can say is enjoy it, meet the brewers, drink their beer, talk to the brewers, learn from the brewers, and thank you guys for putting it on. This is amazing. Es súper importante para todos nosotros el trabajo de divulgación que hace Pete contándole a todo el mundo lo que pasa en Latinoamérica con la cerveza. Hi there, my name is Pete Schlossberg. I'm from San Francisco. I just flew in this morning for this incredible Extreme Beer Festival coming up on this weekend. You can't believe how lucky you are in Argentina to have this event. You have some of the best beers from around the world, but something you don't even think about is if you get foreign beers here, or even beers from South America, they don't travel well because they're shipped through normal shipping. Here, they've shipped the beers special just for this event. So you might think you might know a beer, but until you have it fresh, you'll never know what a beer is really like. This is an opportunity of a lifetime. That's why I came. Hope to see you this weekend. Cheers. No, el vínculo con los demás cerveceros fue increíble. Y empezaron a recorrer y empezar a probar las cosas que hacemos todos, ¿no? Todos empezamos a probar todo lo que hacemos todos y eso estuvo buenísimo. Vamos a tomar alguna cervecita especial de la gente de Mauco. ¿Cómo andas, bien? ¿Todo bien, vos? Todo bien. ¿Te gustan vos las Stout Imperial? ¿Sí? Ahí estamos, cambiamos el toque. Dale. Salud. Ahora que brindamos. Hermosa. Una Imperial Stout. Está de puta madre. Salud. Muy bueno. Yo probé la del español. Ah, viste. Una de Oporto. ¿Y la de allá, la que está el otro español? La de tres Carioca también de Oporto, una cosa. Ahí está tomando. Bueno, hidromiel de... Ah, la hidromiel de... Jengibre, qué buena. ¿Viste? Ahí está una sour hermosa. Sí, de acá del compañero de Granizo. Y bueno, entre el grupo de cerveceros locales empezó a circular así mucho de, bueno, quién lleva las cartas, porque la verdad que estando al lado de todas estas cervezas, vas a jugando al truco, porque
¿quién va a venir a tomar una cerveza mía, no? Y que todo el mundo iba a venir a probar cervecerías de afuera, Mikkeller o Brewdog o todo el resto. Y los pies se la pasaron laburando, tirando birra y todo el mundo emocionado por la calidad de la cerveza que habíamos hecho nosotros los argentinos, ¿viste? Porque estuvimos a la par de cualquier cervecería de afuera. También hubo mucho público internacional en el festival y toda esa gente también tenía la oportunidad de probar cervezas argentinas que por primera vez las tenía todas juntas en un solo lugar, con una linda selección y aparte con muchas cervezas que se hicieron específicamente para el festival, que se podían probar por única vez. Y ver la felicidad de esos cerveceros locales mostrando su producto a la gente y que la gente los elegía y que venían cerveceros de otro país y decía, che, qué buena que está tu cerveza, déjame que quiero servir un rato yo. Estoy sirviendo a la par de un maestro cervecero ruso y a la par de un chico argentino que tiene una cervecería en Londres y una cervecera que hace un barley wine increíble en Chile. Nosotros estamos compartiendo stand con la gente de Stone, nosotros somos Kerse y con la gente de Bode Brown. En nuestra barra fue una barra comunitaria donde todos los cerveceros servimos cervezas de todas las otras cervecerías. Hablamos un mismo idioma, que es el amor, es la pasión por la cerveza, y cuando probamos la cerveza del otro simplemente sonreímos y nos sentimos tremendamente orgullosos y agradecidos de poder estar sirviendo con gente tan valiosa. Eso habla también de la hermandad y de la comunidad de cerveceros, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica y en parte también del mundo. Nos sorprende que un evento así se haya realizado acá en Sudamérica. Nada más y nada menos tenemos acá cervecería que la miramos de lejos y estamos sirviendo birra al lado de ellos. Creo que eso es lo lindo del mundo de la birra artesanal, que logra conectar mucha gente. El intercambio entre cervecerías está obviamente a flor de piel. La camaradería que hay entre los cerveceros siempre es la mejor. The other brewers down here in South America are amazing. Everyone has been so friendly and so cool, bringing beers over to me as I've been working the whole time, and every beer they bring over is awesome. En el festival hubieron cosas maravillosas, compartir con otros cerveceros de todas partes del mundo, cuando una pequeña fábrica como nosotros de hidromiel, de un pequeño país como Costa Rica, puede compartir con increíbles cervecerías que son los mejores cerveceros del mundo que estaban acá en Buenos Aires, ponerlos juntos, poner a los productores en una misma buseta, en un mismo bus, en un mismo hotel y poder interactuar y compartir, y para los que somos pequeños poder aprender de los grandes productores y sentirnos en el mismo nivel. Era maravilloso, y aparte de eso, con la gente que te diera el feedback ahí mismo de otros países, que no solo estás limitado a tu país, sino que ellos puedes exponerle a outro país e que te digam honestamente o que pensam de tu produto. Foi muito legal conhecer o cenário de cervejas craft da Argentina. Não sabia que tinham tantas cervejarias fazendo tantas coisas excelentes. There is such a thriving and amazing craft beer scene down here. It is so cool, and I'm so excited for craft beer down here in South America. Meeting brewers that are so far away from my home that are sharing the same ideals and the same motivations for making great beers. And they make great beers and they share ideas freely. To me, the best part of the festival is just the wide variety of beers. There's so many different ideas that come forth in the beers that are being presented. So it's wonderful and gives me some inspiration on new things to try at our brewery. E além disso foi uma oportunidade de provar cervejas que nunca vieram nem para o Brasil e acho que nem para a América Latina, né? Podemos provar de Mikkeller, de Rare Barrel, Almanac, cervejas excelentes de alto nível, que foi un acontecimiento inédito na América do Sul. La verdad que la experiencia fue impresionante, estoy muy feliz. Este festival la verdad que es una locura, todavía no estoy terminando de entender bien la magnitud de esto, pero se nota al haber visto, la verdad que de Europa, de tantos lados. Que hoy estén acá en nuestro barrio y que un pedacito del mundo esté acá, la verdad que es una alegría enorme. Lo que más me gusta es la variedad de cervezas que uno no acostumbra a ver acá, pero, o sea, cervezas ácidas, cervezas de todos lados. Hay una que conozco, Brewdog, que la vi en Edimburgo
y la vuelvo a ver acá a 10 cuadras de casa. Esto es una locura. This has been insane. It's been so good. I did not know what to expect coming down from California with our beers here. And it's been so fun to share our beers here with everyone in South America. And also just amazing to try all the awesome sour beers and other extreme beers here. Y en 2 días de fiesta y más de 3.000 personas no tuvimos un solo inconveniente con una sola persona, lo cual quiere decir que realmente la gente fue a pasarla bien. Ese día a la noche me fui a dormir tranquilo. ¿Viste cuando apoyás la cabeza en la almohada y decís, che, puedo dormir? ¿Por qué? Porque salieron las cosas como queríamos, como las pensábamos y todo el mundo se fue contento y feliz. Fue eso, tranquilidad de haber hecho lo mejor posible para que salga todo bien. Dormí muy poco, los últimos 2 meses dormí muy poco. Durante la previa hubo momentos realmente que creímos que el evento peligraba. Se hizo tan grande, se hizo tan importante. Trajimos cervezas de 16 países, trajimos 30 y algo de cerveceros de afuera. Empezar a pensar cómo íbamos a armar la logística, dónde íbamos a poner esas cervezas en el festival. Coordinar todo eso, bueno, había un momento que fue súper agobiante porque no nos olvidemos que nosotros aparte teníamos que los lunes vender cerveza, los miércoles entregarla, los viernes cobrarla y en el medio de eso cocinar y mantener una fábrica andando. Sabíamos que no podíamos fallar en lo que íbamos a hacer, que iba a estar todo el mundo mirándonos y que teníamos que posicionar no solo Juguetes Perdidos, sino toda la cerveza de Latinoamérica en un nivel superlativo. Nosotros somos así, chiquitos, somos 3 tipos, más todos los chicos que nos ayudan todos los días, no seremos más de 8. Y la verdad que hacer un evento de la magnitud que hicimos no es fácil. O sea, estuvimos casi 2 días distribuyendo el layout de los cerveceros para garantizar el flujo de gente. En las pantallas del evento tenías una cervecería internacional, una nacional, una internacional, una nacional. La fuimos intercalando así para que todos tengan la oportunidad de mostrar sus cervezas. Fueron muchas horas muy intensas, muchos meses. Fue realmente muy cansador, pero muy gratificante a la vez. Gran parte de este festival tiene que ver más que con las birras, con la gente. No solamente nos quedamos con el festival y nada más, sino que organizamos una serie de eventos satélites, cocciones en colaboración con diferentes cervecerías, que vinieron a cocinar acá juguetes, con cerveceros del exterior y locales. Hoy estamos haciendo nuestra primera cerveza en colaboración. Nos vino a visitar Estefano de Casa Bruja desde Panamá. Ignacio de 35, Irem de Mikkeller Backgaven, Victor Yar de Rusia, Almanac de Rare Barrel, KCC, para aprender también y compartir con otros cerveceros. La verdad que para mí es la parte más rica.
Sol del Himalaya. De eso se tratan las cocciones colaborativas, no es juntarte con alguien y cocinar como te juntás con tus amigos a hacer asados, sino es juntarte, diseñar una receta, disfrutar del proceso y enriquecernos con el conocimiento de los otros cerveceros. Con la Gose Bock que estamos haciendo hoy, se nota ya el olmaria y el coriandro. Está riquísimo, la maltosidad que tiene es impresionante. Birrón, va a ser un birrón, ¿no? Tuvimos el lujo de estrenar el famoso Pool Ship con 2 colaboraciones. Para nosotros, la verdad que se nos caen los pantalones, posta. Una con Mikkeller y la otra con Ray Barrel. Bueno, vamos a empezar a enfriar la cerveza inaugurando nuestro cold chip. ¡Vamos! Eren dijo que es tradición, la primera vez que se llena el cold chip es necesario tirar una banana. Bueno, momento histórico, no solo para juguetes, sino para Sudamérica. Estamos haciendo la primera fermentación espontánea en el cold chip de juguetes. Seguimos haciendo historia. Decidimos hacer el Festival de Cerveza Extrema porque estamos locos principalmente. Bueno, en realidad el festival nació como el 4º aniversario de juguetes, el mismo día que cumplimos el 3er aniversario. Acá en la fábrica había unas 500 personas. Habíamos pedido autorización para cortar la calle, tocaron bandas. En un momento se empezó a poblar de vecinos, era increíble la cantidad de gente que había. Pero bueno, era como muy fuerte para nosotros el crecimiento de la cervecería y ya nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo distinto. Y para este año nos planteamos decir, bueno, vamos a hacer algo más grande, ¿por qué no inventamos también algunas cervecerías amigas que vengan a servir sus cervezas a nuestro cumpleaños? Y una idea llegó a la otra, y por qué, ya que invitamos a cervecerías amigas, no invitamos a algunas cervecerías de afuera. Y empezamos a sumar gente, empezamos a sumar. En un momento nos sentamos con los chicos y dijimos, wow, tenemos un montón de cervezas de un montón de cervecerías muy importantes. Y enseguida ahí lo que nos dimos cuenta que lo que iba a ser distinto de ese festival era que estén los cerveceros, no solamente de servir buenas birras, sino de que te las sirvan los maestros cerveceros, ¿no? Para nosotros ese fue como el clic que iba a hacer que nuestro festival sea único. Y en ese momento lo que pensamos fue, bueno, podemos tratar de hacer un evento en el cual haya cervezas que nos representen, y por eso elegimos las cervezas extremas, que es lo que hacemos nosotros, cervezas muy intensas, cervezas extremas. Y ahí ya empezó a tomar el nombre, ¿no? El Festival de Cervezas Extremas, empezó a tomar un poquito más de forma. El festival nace de la misma idea de la que nació Juguetes. Nos sentamos un día los tres y dijimos, ¿qué es lo que queremos hacer? Y bueno, todas las cervezas que pusimos en el festival era lo que queríamos hacer. Juguetes, en realidad, nació, como decía, cumplimos 4 años, o sea, nació hace 5. El origen de Juguetes está en Somos Cerveceros. Conocí a mis socios, tanto Semilla como Ian. Semilla, el socio número 1 de la asociación. Ian fue presidente de la asociación antes que yo. La verdad que los tres nos conocemos de ahí. Los tres nos conocemos haciendo cerveza, los tres nos conocimos educando, haciendo docencia, difundiendo la cultura cervecera. Capacitamos un montón de cerveceros que hoy cada uno tiene su propia cervecería. La verdad que Somos Cerveceros
fue un jugador muy importante en un momento histórico para impulsar todo el movimiento de la cerveza artesanal hoy en Argentina. Obviamente hay un montón de otros jugadores, ¿no? Los tres nos seguimos considerando homebrewers. Ese es el espíritu que no queremos perder nunca. Siempre en el tap room estamos los tres, Pisa, Ian y yo, y esto siempre es una fiesta. Así que terminamos siempre tomando unas birras, disfrutando y conociendo gente y también que la gente nos conozca. Siempre en el tap room tratamos de mantener ese vínculo directo y escuchar a la gente lo que le pasa con nuestras birras. Es muy loco poder transmitir la pasión y que a la gente le llegue y que venga alguien y te muestre un tatuaje que se hizo con tu marca. Esto decís, qué loco, ¿no? Generó como una mística de decir, che, vayamos juguetes, vayamos a ver qué hacen estos pibes ahí. De paso tomamos cerveza. O sea, que vaya generando eso la birra es increíble. A nosotros nos encanta mantener ese contacto directo, por eso lo hacemos y siempre estamos nosotros. Más allá del evento, fue muy enriquecedor todas las actividades que hicimos en paralelo. Cenas de degustación, donde también los cerveceros iban haciendo un maridaje de las cervezas con diferentes comidas. Y además organizamos una conferencia técnica de capacitación para 400 personas en el teatro acá en Caseros, en el centro, donde estuvieron los referentes de Almanac, de Rare Barrel y KCBC, dando explicaciones sobre cervezas sour, cervezas IPA, transmitiendo lo que sabían de una forma totalmente abierta, habiendo traído del exterior unos viales de las levaduras que ellos utilizan para regalárselo a la gente. Fue realmente, creo que muy enriquecedor para todo el mundo. Otra parte fundamental en la organización de este evento fue el apoyo que recibimos del municipio de 3 de febrero. Como queríamos hacer el festival acá y no en otro lado, realmente ellos nos ayudaron un montón desde la Muni para hacernos el puente con el club, por ejemplo. Es un momento muy importante para nosotros. Le voy a ceder la palabra a la comisión directiva del club. Este club que nos abrió la puerta hoy para tener este festival de calidad internacional. Así que... Para mí poderlo hacer acá en Caseros, en la cancha de estudiantes. Yo de chico jugué en el club, después durante mi adolescencia lo seguí por todos lados, en el ascenso del 96. Para nosotros es un placer poder hacer esto acá en nuestro barrio, a 800 metros de nuestra cervecería, en el lugar que nos vio nacer. Yo soy de Caseros, nací acá, me crié acá. Con Mariano vimos cerca de 20 lugares que había en el municipio para poder hacer este evento. Y es como que siempre volvíamos acá, ¿no? A la cancha de estudiantes, siempre volvíamos acá y era difícil porque, bueno, ellos no querían que toquemos la cancha, era difícil por la ubicación, era todo un listado así de no, y era, pero nosotros lo queremos hacer ahí. Y bueno, finalmente nos reunimos con la dirigencia y llegamos a un acuerdo para poderlo hacer acá en el club.
Por los próximos 20 minutos vamos a estar sirviendo el vaso completo con un solo token de la cerveza El Matador, que es el apodo del club, del cual yo soy hincha. Así que nada, larga vida El Matador y ¡salud! La verdad es que muy agradecido también con el apoyo que tuvimos tanto del club como del municipio, de la Secretaría de Desarrollo Económico, el mismo intendente. Creo que están muy comprometidos con el desarrollo de la cerveza artesanal, con la ordenanza que tenemos acá en 3 de febrero, con el sistema de promoción para el desarrollo de la cerveza artesanal. Y fuimos con esta propuesta y la abrazaron desde el día 1 y nos acompañaron de punta a punta en todo el proceso. Y bueno, la verdad que al declararlo de interés municipal al evento nos facilitaron muchísimo el acceso al club. Poder tejer nosotros como cervecería, como empresa, esos vínculos con otros actores importantes de la sociedad, que es, ¿viste?, las autoridades municipales o el club, que es un actor social, ¿no? O sea, poder tener ese vínculo tripartito me parece que suma un montón. Nosotros estamos muy agradecidos de la confianza que tuvieron los cerveceros del exterior, la gente que agotó las entradas una semana antes de que empiece el evento. Después la familia, toda la familia también fumándose la cantidad de horas que nos tuvimos en casa y demás. Los sponsors que nos acompañaron en un proyecto que cuando nació era una promesa. O sea, nosotros prometíamos que íbamos a hacer algo, hoy esa promesa es un hecho. Y fundamentalmente a los cerveceros locales, a nuestros colegas de acá de Argentina, porque se abrazaron con nosotros y la verdad es que también de parte de ellos, de los cerveceros locales, sentimos un apoyo y una incondicionalidad que nos hace sentir orgullosos de todo el movimiento craft argentino. Tremendo, la verdad que solamente palabras de agradecimientos para todos, para la gente que entiende que tomar cerveza artesanal es probar, es conocer nuevos sabores, nuevos aromas, así que no podemos decir más que nada que estar muy felices y orgullosos de estar acá participando. Salud. A mí Argentina me encanta, llevo ya años viniendo y puedo decir que la pasión que le meten ustedes a todo y el gusto y el cariño es envidiable, es hermoso. Viva Latinoamérica, viva la cerveza artesanal y viva el Festival de Cervezas Extremas. Salud. Felicidad. I'd like to thank our friends at Juguetes Perdidos y Pete Salzberg for bringing us down here and making the introductions. And we came down here not knowing that many people, and everyone has been so amazing. I've made a lot of friends throughout this trip, and it's been so much fun. So much fun. Esta es la gente que hace Juguetes Perdidos y que le quiere dar las gracias a todos ustedes por habernos acompañado. El proceso de haber hecho este evento nos ayudó a consolidarnos acá dentro de la cervecería como equipo. La verdad que lo que laburaron los chicos, Pedro, Fideo, Nico, Guille, Anita, Filipo, la verdad que es increíble saber que cuando las papas queman tenés al lado tuyo a toda esa gente. La verdad que no tiene precio, es algo que no se puede comprar, es algo que lo tenés o no lo tenés. Es hermoso descubrir que lo tenemos. Bueno, iba promediando el domingo, la verdad que la fiesta estaba hermosa también, otro día maravilloso. Y de repente nos invitaron a acercarnos al salón central, ahí al escenario. Nos dijeron que teníamos que hacer una pequeña conmemoración. No sabíamos lo que iba a pasar realmente. En realidad la conmemoración era para nosotros. Bueno, no se vayan porque tenemos un agradecimiento más para hacer, un motivo más para celebrar. Más o menos coincidiendo con la fecha del festival, es el 4º aniversario de Juguetes Perdidos. Más o menos. Parece que son 20 años, ¿no? Pero bueno, son 4 nomás. Así que bueno, les vamos a cantar un feliz cumpleaños entre todos, si puede ser, a Juguetes. Que lo...
momento tremendo. Realmente ahí fue donde caímos en la cuenta que lo que habíamos logrado, no solo con el festival, sino en estos 4 años, ¿no? Nos dimos cuenta del sueño cumplido. Y bueno, nada, y con Pisa y Ian, que son mis hermanos cerveceros, ¿no? O sea, nosotros encontramos en Juguetes el canal para realizarnos, ¿viste? Como cerveceros, como personas, como amigos. La verdad que tenemos una relación realmente como si fuéramos hermanos. A veces nos cagamos a piñas, como todos los hermanos. Pero hay un amor, un cariño, un respeto que es increíble entre los tres. Siempre creo que tenemos claro que los tres estamos dando todo por este proyecto y esa es la sensación que tengo con ellos todo el tiempo. Y bueno, y con el festival más todavía. Acá estamos con los juguetes, boludo, los tres. Sirviendo birras nuestras, boludo, en el festival nuestro. Para el marco del 4º cumpleaños hicimos un festival alucinante. Fue la verdad que decir, che, el esfuerzo valió la pena. Lo primero que te genera es orgullo de ser capaces de tener un sueño, de tener una idea y de poderla realizar. Que eso es lo mismo que nos pasa con nuestra cervecería, ¿no? Es como una constante. Si lo tuviera que definir con 3 palabras, el festival diría que es un sueño realizado. Lo que sentís en el momento que termina el evento es un orgullo enorme de saber que lo conseguiste, de sentir el reconocimiento de tus colegas. Te genera como esa idea de que no tenés barrera, no tenés límite. Ese festival somos nosotros, en el origen y hoy, y vamos a seguir siendo eso. Creo que el festival nos representa a nosotros. Yo miro las imágenes del festival y me representan como cervecero, me representan como marca, como Juguetes Perdidos. Y bueno, y me generan una responsabilidad tremenda para el 2020. I hope to see it bigger, to be honest. I hope to see the festival grow and grow. I would love to help bring more breweries to South America. I'll definitely be telling all of my brewer friends that they need to come to Argentina and see what you guys are doing and see what what's going on here, because it's different. You know, it's unique. It's not copying anybody. It's doing your own thing in your own way. And I think, next year will be even bigger. More people are going to want to come, and it's something really beautiful and special that you guys are creating here in Argentina. The first of its kind, but not the last. Si me lo preguntabas el viernes previo al evento, en realidad te decía, ¿cómo se me ocurrió hacer esto? Si me lo preguntabas el sábado durante el evento, te decía, viste qué bueno que estuvo haberlo hecho. Si me lo preguntabas el domingo, te decía, qué bueno estaría hacer el próximo. Digamos, 4 o 5 días post-festival, nos empezaron a llegar mails de otras cervecerías de Rusia, de Italia, diciéndonos cómo no hay ninguna cervecería de Italia en ese festival. Los que conocen la historia de Juguetes Perdidos saben que siempre nos parece poco todo, así que lo vamos a hacer todos los años y el año que viene va a ser más grande que este todavía. Ya tenemos varios nombres confirmados que, no podemos decir nada ahora, pero son figuritas difíciles del mundo cervecero que no se va a poder creer cuando los tengamos acá en el país. Vamos a volver a hacer el festival. No sé cuándo todavía. Sí, en realidad sé cuándo. No les voy a decir todavía.